Buenas tardes, Sultano. Buenas tardes. Seguimos sin desfallecer Sí. en el ciclo, en el marco cultural, que es un concepto de la cultura muy amplio, y tenemos hoy a Fernando Ariza. ¿Qué te parece? ¿Qué nos vas a contar? Pues mira, la ponencia dice mucho. La ponencia de Fernando Ariza es ¿hubo un páramo cultural durante la era de Franco? Es un término, yo creo que peyorativo y totalmente incorrecto, porque no hubo un páramo cultural. Fernando Ariza creo que nos va a exponer por qué no lo hubo. Es un profesor de literatura en la Universidad de San Pablo CEU, doctor honoris causa doctor cum laude en filología hispana, apasionado de la literatura y hombre que yo creo que puede iluminar muchísimo esa etapa, la cultura durante la etapa de la era de Franco. No, pues me parece muy bien, porque además, aunque la cultura es muy amplia, la verdad es que el tema literario es lo más importante desde el punto de vista cultural, porque expresa el interior de las personas en una época o en otra. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que va a ser muy interesante la conferencia. Pues ahí vamos. Vamos. Muchísimas gracias, Dano, en primer lugar por contar conmigo, por invitarme, y también junto con este equipo tan fantástico de José Luis Montero, de Felipe González, que creo que no ha podido venir, y José Ramón Fernández, de organizar este ciclo de conferencias tan interesante, tan exhaustivo, porque me parece que esta cantidad de conferencias sobre un tema tan concreto como es el periodo franquista, pues me parece que es digno de elogio y de respeto y de admiración. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Y yo voy a hablar, el título, ¿hubo un páramo cultural? Es decir, la pregunta es una pregunta directamente, y me parece que es una pregunta que está hecha muy a propósito, porque ha cambiado mucho la perspectiva desde muchos planos de todo el periodo de la era de Franco, y ahora uno de los puntos que yo creo que más se está incidiendo, me parece, es la idea, que además está calando bastante profundamente en la sociedad, de que hubo una época en la que desde el punto de vista cultural no hubo nada, fue un agujero, no hay nada rescatable. Entre otras cosas, para eso parece que significa la palabra de páramo. Me gustaría empezar, cuando queremos esta idea del páramo, es hablar de por qué existió, porque no estamos aquí, vamos por supuesto a responder a la pregunta, por lo menos la opinión que yo tengo, después de haber trabajado este periodo desde el punto de vista cultural, principalmente literario, pero sobre todo también me interesa la idea que ha incidido y el concepto, el mito del páramo, porque es cierto que casi se habla sin pensarlo directamente, ¿no? El franquismo fue un periodo de páramo cultural. ¿Y de dónde viene esa palabra? Trabajando un poco en la trayectoria, me he dado cuenta de que es una palabra o es una expresión que se aplicó a la era de Franco desde hace bastante tiempo, y me parece que ha ido evolucionando su significado. El origen, quien acuñó el término, fue, aunque hay diferentes teorías, pero la que está más desarrollada es que fue José Luis Avellán en 1971 en un libro que tituló La cultura de España. Y me parece interesante, en primer lugar, porque es un libro de 1971, es decir, es un momento en el que aún existía el franquismo, por lo tanto se tendría que incluir en el mismo. Pero luego también, considerando y matizando, porque en esta conferencia me voy a dedicar a matizar desde la academia y desde el punto de vista, es a lo que trabajamos principalmente, ¿no? Ni uno ni el otro, sino todo lo contrario. En su momento podía tener cierta lógica que puede no ser compartida, pero es una lógica que en el tiempo no funciona igual de bien. Es decir, en los años 70, ya en el apogeo, en el famoso tardofranquismo del que se hablaba, pues podía haber una necesidad y una intención de separarse, de buscar un elemento disociador del periodo anterior
porque había una conciencia de empezar un nuevo periodo, y de hecho hubo un nuevo periodo porque llegó la democracia. En ese sentido, pues todos conocemos la famosa tesis, antítesis y síntesis de Hegel. Sí que había una cierta sensación de, bueno, vamos a olvidarnos de esto, y esto en periodos culturales siempre ha sucedido, es decir, los primeros que renegaron de la generación realista, grandísimos novelistas como Galdós o Clarín, pues fue la generación del 98, y ahora nadie, ¿no? A Benito Pérez Galdós lo llamaban Benito el Garbancero, y ahora nadie dudaría de la calidad y probablemente ninguno de los miembros del 98 dudarían, pero en ese momento ellos tenían que proponerse como la novedad. ¿Cuál es el asunto que yo creo que ha cambiado o se ha reinterpretado? Es de unos años 70, una transición que por un lado se intentó mantener cierta continuidad y también cierta constancia, a la perspectiva actual, que la perspectiva actual ha cambiado completamente. Es decir, ahora ya también digo que en el mundo académico es diferente, es decir, uno de los, yo creo que de los filólogos con más prestigio que hay ahora mismo, que es Jordi Gracia, catedrático de Barcelona y uno de los grandes expertos de la posguerra. Él es el primero desde una perspectiva muy poco conservadora, hay que decirlo, ¿no? Él ha sido, y sin embargo es el primero que ha trabajado en un libro extraordinario que se llama Estado y Cultura. Todo el renacer y toda la importancia y toda la calidad de la cultura en todos los aspectos, principalmente el literario, que hubo durante el periodo de Franco. Y él es el primero sin mojarse y, como digo, desde una perspectiva, él ha trabajado, por ejemplo, mucho a Dionisio Ridruejo. En ese sentido, desde el punto de vista académico, nadie duda de eso. El problema que yo le veo es que está calando a nivel más social, y eso es lo que me parece más peligroso, sobre todo porque si en el momento en el que consideramos que 40 años no supusieron nada, estamos empobreciéndonos absolutamente. Para empezar, porque no es cierto. Ahora intentaré explicarlo. Pero además es que no solamente estamos perdiendo, sino que es que estamos perdiendo la continuidad, con esa intención de que fue una especie de paréntesis en el que España del 36 al 70, podemos hablar del 75, volvemos al 78, a los años 70 fue un vacío absoluto desde el plano cultural. Y eso nos limitaría muchísimo, sobre todo porque es que no podemos evitarlo, y además perderíamos una cantidad porque esto, si calara en el mundo de la investigación, de la academia y de la crítica, de repente olvidaríamos a una serie de autores, a una serie de artistas, a una serie de creadores que han hecho mucho, han hecho bastantes cosas, luego pasaremos a los datos, para el desarrollo de la cultura española. Y entonces, por eso digo que me parece que es una pena. A mí me hace gracia porque cuando yo estudié la carrera Filología Hispánica, que lógicamente trabajábamos estos temas allá por los años 90, que no es tanto tiempo, pero en cierto sentido también lo es, lo que pasaba era lo contrario. Es decir, cuando estudiábamos la literatura española contemporánea, por supuesto estudiábamos la famosa Edad de Plata, que es pues desde la generación de los novelistas realistas de finales del 19 hasta el 27, y luego se estudiaba la posguerra sin ningún problema. Lo que quedaba un poquito a trasmano, tengo que decirlo aquí, también me parece injusto, es los autores del exilio, porque los autores exiliados o bien se estudiaban en su periodo, por ejemplo la generación del 27, haciendo muchísima más importancia a los años 20 y a los años 30, no tanto a los años 40 y 50 o 60, o bien directamente se estudiaban en un pequeño anexo, en un pequeño último capítulo de los manuales de literatura contemporánea, donde eran los exiliados. Entonces simplemente se enunciaban. Tan pobre me parece obviar la cultura de los españoles que nos vivieron en España en esa época, como lo contrario. Y a mí me parece que estamos yendo hacia el otro lado, que me parece, incluso me atrevería a decir, más empobrecedor, porque hubo una cultura mucho más rica y más viva en los años 40, 50 y 60, por supuesto, que fue otra, que también podemos verlo aquí.
También me hace gracia un asunto y es la expresión, porque la palabra páramo, que generalmente está asociada a un erial, a un descampado, a un sitio donde no existe nada, en realidad no es para tanto. Yo casualmente he pasado los veranos en una zona cuya vegetación se denomina biológicamente páramo. Son las famosas parameras, bueno, no son famosas, pero para mí sí, parameras de Molina, entre Molina de Aragón, lo conocerán, esta zona donde tiene una vegetación que es cierto que no es ni selvática, ni es bosque mediterráneo, ni siquiera, ni por supuesto bosque atlántico, que son preciosos y muy bonitos. Es una zona bastante más bien árida, pero con una belleza de la fauna y de la flora excepcional. Es decir, ahí tenemos encinas, ahí tenemos sabinas, son unos árboles espectaculares, hay romero, todas las plantas, y además hay una serie de los conejos, las liebres, toda la caza de los... ¿Por qué digo esto? Porque tal vez, y de hecho había subtitulado esta conferencia como La belleza del páramo, es cierto que tiene algo de páramo la cultura española de posguerra, pero no en cuanto a lugar muerto, sino a lugar sobrio, a lugar reconcentrado, a lugar sin grandes explosiones, porque sí que es una cultura que, por circunstancias históricas que no tenían que ver tanto con España, sino con las circunstancias que se estaban viviendo en Europa, no hay que olvidar que la posguerra española estuvo conectada con la posguerra europea, y lo que se hizo en otros países no era muy diferente a la española. Entonces, en ese sentido, yo podría decir, tal vez podemos hablar de eso, de esa belleza, de esa literatura realista, de esa literatura social, de esa literatura más intelectual que exuberante, porque no se escribió, porque no tocaba y no era la época. Y dentro de ese periodo tenemos grandes autores, grandes creadores que han mantenido, y yo diría que es de los grandes periodos literarios y culturales de la historia de España. Si pudiéramos compararlos con otros momentos, como el siglo XVIII, pues en el siglo XVIII, un siglo entero, que la única gran obra que ha dado ha sido El Cid de las Niñas, que está muy bien, pero vamos, que tampoco es que sea un Leandro Fernández de Moratín, no es que eso sea lo mejor que se ha dado en un siglo, pues podemos decir, pues mira, igual eso sí que tenía más de erial que estos años que hemos tenido, no solamente varios premios Nobel, sino grandísimos novelistas que se siguen leyendo y siguen vivos, porque eso también es un asunto interesante, y es que los periodos culturales se estudian con el tiempo, y es el tiempo el que pone a cada persona y a cada creador en su sitio. En su momento puede haber autores que gozaran de mucho prestigio, pero vamos a ver qué pasa con ellos a los 30, 40, 50 años. Y a mí me parece que se están revitalizando no solamente desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista de los creadores. En mi universidad estamos organizando unas jornadas para diciembre, que se pueden anunciar aquí, sobre el centenario del nacimiento de 3 novelistas que son absolutamente memorables. Nacieron en 1925 y están ya todos, y son figuras tan intensas como Ana María Matute, Carmen Martín Gaite o Ignacio Aldecoa. Autores que son excepcionales, novelistas que ahora mismo pueden seguir compitiendo en igualdad de condiciones, y yo diría incluso que no tanto con orgullo, sino por encima de muchos de los grandes creadores que podemos estar reviviendo ahora, que están vivos y están escribiendo novelas. Hasta tal punto que esto venía al caso en las jornadas, porque he invitado una de las mesas a creadores jóvenes. A mí me parece que es muy interesante saber si los autores siguen siendo... Los autores antiguos siguen estando en las lecturas de los nuevos autores. Y es cierto que he encontrado un buen número de autores que están deseando hablar de Ignacio Aldecoa o de Ana María Matute. ¿Por qué? Porque los han leído, porque les han influido y porque para ellos son autores que siguen vivos. Y eso es algo muy importante. Bien, con estas ideas voy a organizar esta sesión en varios puntos. En primer lugar, lo que pretendo hacer es desmitificar, aunque no me gusta la palabra desmitificar, porque los mitos es algo que tiene mucho valor y mucha pervivencia, pero sí que eliminar algunas de las ideas generales, lugares comunes
que vienen estando asociados a la cultura de este periodo de España. En primer lugar, que yo creo que es el mito, es muy fácil de debatir por otro lado, pero la gente no es consciente o de alguna manera se ha extendido, y es la sensación de que después de la guerra todos los intelectuales, todos los escritores, poetas y artistas se fueron al exilio y no quedó nadie, lógicamente con la palabra erial. Bien. No hace falta más que coger Wikipedia si nos ponemos y ir repasando qué autores se fueron y qué autores no se fueron. Qué autores se fueron con la República, porque hubo algunos que se exiliaron durante la guerra, y qué autores volvieron. Y en realidad salen unos, lo voy a decir rápidamente, pero los números son y los nombres son los nombres. Evidentemente, lo primero que tenemos que decir es que hubo autores que fallecieron durante la guerra, algunos de una manera violenta y otros que no. Todos tenemos a la cabeza la figura de Federico García Lorca, lógicamente, porque es un icono, pero no podemos olvidar a Muñoz Seca, no podemos olvidar a Ramiro de Maeztu, casi no podríamos olvidar que al final se salvó por los pelos a Sánchez Mazas, otro gran intelectual, que si conocen su biografía, él estuvo delante del pelotón de fusilamiento y se libró milagrosamente, ¿no? Hay una novela de Soldados de Salamina que la describe de una manera muy de Javier Cercas. Luego tenemos a otros autores que directamente fallecieron por edad. Muchos del 98, Unamuno que además tenemos una figura muy controvertida en el sentido que al principio aceptó el golpe de Estado, luego criticó a la República, luego criticó, es decir, no se casó con ninguno, pero falleció por edad, no tuvo ninguna, y algo parecido le pasó a Valle Inclán, otro de los grandes autores del 98, que él murió incluso antes de que comenzara la guerra. Tenemos a Machado, que también murió, es cierto que murió en el exilio, pero también estaba ahí. Y luego tenemos a los autores que se quedaron. Es decir, si empezamos con las grandes generaciones narrativas, porque no podemos remontarnos mucho más por una cuestión puramente biográfica, pero de la generación del 98, pues tanto Baroja como Azorín se quedaron en España. Y no siempre se ha podido criticar que Baroja tuvo su exilio interior. Baroja publicó muchísimas cosas después. O sea, tuvo una grandísima producción en los años 40 y en los años 50. Tuvo además contactos, es famosa el recibimiento que Hemingway hizo, que fue a visitarle, y la propuesta que estuvo sobre la mesa de darle el Premio Nobel de Literatura. Estamos hablando de los años 50. Es decir, que no es que fuera una persona replegada en su habitación sin poder salir por miedo a cualquier cosa. De Azorín tuvo muchísima actividad durante esos años. Y el hermano de Antonio, Manuel, que por supuesto que estuvo ahí. Luego, si saltamos a la siguiente generación, nos encontramos la generación que se llamó de los novísimos, o generación del 14, tenemos a Eugenio Dors, que estuvo aquí, tenemos a Ortega y Gasset, que se fue pero luego volvió, tenemos a Marañón, todos estos se quedaron, es decir, ninguno se fue al exilio. Y Gómez de la Serna también, que estuvo en el exilio. Gómez de la Serna se exilió en la República, le dio miedo eso y se fue de España rápidamente a Argentina y luego volvió. ¿Dónde están los exiliados de esta generación? Pues no están. Si vamos ya a la última de las generaciones, donde es cierto que hubo mayor parte porque eran más jóvenes, porque eran las circunstancias diferentes, pues encontramos a autores de la generación del 27 que tampoco salieron de España, como Dámaso Alonso, Gerardo Diego o Vicente Aleixandre, que luego obtuvo el Premio Nobel Premio Nobel de Literatura. La figura de Dámaso Alonso y de Vicente Aleixandre sobre todo fue muy importante porque ellos fueron los que conectaron a la generación previa de la poesía, porque lo que aquí no se puede obviar es que la guerra civil fue una herida, y fue una herida que tuvo su cicatriz y tuvo sus daños, y eso es algo que no se puede obviar que existiera, ¿no? Es decir, no pudo haber un continuo porque es que fue algo tremendo que sucedió, y en ese sentido que hubiera puentes entre una cultura de antes y una después, eso fue gracias a estos autores. Dámaso Alonso, con Hijos de la Ira, fue el que rejuveneció y renovó la poesía de los años 40, y Vicente Aleixandre lo mismo, desde su
retiro porque él estaba enfermo, no podía moverse mucho, pero desde su casa en Belintonia, que ahora se llama la calle Vicente Alexandre, no sé por qué le han cambiado el nombre, ¿no? Aquí en Madrid, pues recibía a todas las grandes generaciones de poetas que vinieron después. El segundo de los, bueno, lógicamente no voy a negar que hubo mucha gente que se exilió, que hubo muchos intelectuales que se fueron de España. Eso no es algo que no, algunos con un compromiso político muy fuerte y otros con no tanto, pero sí que es cierto que eso hubo, pero no fueron todos, como quiero aquí matizar, que alguien me dirá, no, es que se quedaron porque es que por cuestiones de enfermedad, por cuestiones de dinero, por unas cosas o por cobardía. No vamos a entrar a los juicios, no vamos a entrar a las valoraciones, para eso ya tendríamos que hacer un trabajo muy de detalle, pero lo que está claro, no sé qué pasa con él, sigo, es que no quedó España baldía de artistas e intelectuales. La segundo de los mitos o de las ideas generales que suelen incidir es que la censura limitó absolutamente la creación cultural y literaria. Evidentemente hubo censura, hubo diferentes modos de censura, no es lo mismo la primera censura de los años 40 a la ley de Fraga de 1966, donde no iba a decir que fue un ablandamiento de la censura, pero fue diferente porque se instauró la censura previa. Y tampoco voy a decir que fue un estado ideal, es decir, la censura literaria y cultural no debería elogiarse en ninguno de los contextos. Otra cosa es que se pueda entender y se pueda considerar en un contexto concreto. Y en ese contexto concreto pues hubo una censura que además principalmente lo que se criticaba de ella no es que fuera más o menos fuerte, sino que era poco consistente. Es decir, había dos grandes líneas de censura. Había por un lado una censura política y luego había una censura moral. La censura política se ocupaban principalmente gente de la Falange y de la censura moral gente de la Iglesia. Vamos a hablar un poco en sentido general sin concretar demasiado. Y dependiendo de quién te tocaba, pues unas cosas entraban y otras no. Eso lo que provocó, y las críticas que hubo en ocasiones, es que era difícil saber qué iba a pasar o qué no iba a pasar. Pero lo que sí que es cierto es que se pasaban muchas cosas y había libros. Yo he leído muchos libros que ahora, con los años, dices, este libro, ¿cómo se pudo? Si es una crítica al sistema político o si es que están describiendo aquí unas acciones morales absolutamente poco moralizantes, vamos a decirlas así, y es un libro de los años 50 y es un libro de los años 40. ¿Cómo pudo ser? Pues porque la censura existió, pero no significó que fuera absolutamente rígida y que no se permitiera ningún tipo de escritura o ningún tipo y los autores estuvieran constreñidos en su capacidad creadora. Es más, en los años, creo que fue Marcelo Montalmán quien entre bromas y veras acuñó otra frase que decía: contra Franco escribíamos mejor. ¿Por qué? Porque el tener la limitación de saber que te van a leer, que te van a evaluar tus textos, pues lo que provocaba era un exceso de creatividad, paradójicamente. Es decir, había que decir las cosas de tal manera para que no se notaran demasiado, pero seguir diciéndolas. Y eso lo que dio fue unas obras con una gran calidad. ¿Por qué? Porque la gente tenía que trabajar muy bien los textos. Ahora estábamos hablando, ¿no? Un caso muy llamativo a Ignacio Aldecoa, al que estoy trabajando por otras circunstancias. Le preguntaron sobre la censura y él decía que la peor censura era el mercado. Y eso lo decía en los años 50, cuando evidentemente ni el mercado literario era un mercado tan intenso como el de ahora y tampoco estaba él
era una persona reacia es decir, que era un crítico, de hecho todo lo que escribió fue crítica social muy poderosa, pero lo que decía era eso, es el mercado, es el peor censor el que yo me he encontrado. Otro de las ideas que corrían por ahí relacionadas con el tema de la censura era que cuando terminara la censura saldrían una cantidad extraordinaria de obras literarias que estaban escondidas en cajones porque los autores no se atrevían a publicarlas, ¿no? Entonces había cierta sensación de que en los años 70 iban a aparecer las grandes obras, lo mejor que se ha escrito iba a salir en ese momento. Bien, pues la censura desapareció. Todos los editores estaban sedientos de esos manuscritos escondidos, a ver qué es lo que iban a decir, y no salió ni uno. Es decir, que todo el que tenía algo que decir lo había dicho. Es cierto que hubo autores que lo publicaron fuera de España, estando viviendo en España. Es decir, La Colmena se publicó fuera de España y luego se publicó en España sin ningún problema. Y Camilo José Cela, de hecho, él mismo fue censor. Es decir, que tampoco estamos aquí... yo empezaba esta conferencia hablando de que mi intención era matizar, es decir, no voy a negar la mayor, pero tampoco voy a caer en lo que muchas veces podemos interpretar, que es que todo era, pues esto, la idea del páramo. Insisto, a mí me gusta mucho la belleza del páramo. Bien, esta es la segunda de los mitos, de las ideas que hoy en día, los lugares comunes que hay sobre este periodo, ¿no? Todos fueron, y los que vinieron nuevo no pudieron hacer nada porque es que estaban absolutamente constreñidos por la censura. El tercero de los que a mí me parece también muy interesante, de las ideas, es que España estaba absolutamente aislada, desde el plano cultural. No había contacto con el exterior, por lo tanto estábamos viviendo una especie de edad de piedra o edad medieval o siglo de oro extraño, sin saber qué es lo que realmente, cómo estaba evolucionando la cultura en el exterior. Y de nuevo, tampoco fue así, ni mucho menos. Es más, si nos ponemos a investigar un poco, y tampoco voy a hacer un análisis pero libros que todos conocemos, que todos hemos leído, en el contexto europeo, el primer movimiento literario importante que hubo en la posguerra, porque yo decía del páramo, pero es que en la Europa de la posguerra estaba con esta pobreza, misma pobreza que estaba en España, el tipo de literatura y el tipo de sensación general también era muy parecida, y por tanto las cosas que salieron eran similares. Lógicamente no estamos hablando de los primeros años 40, cuando no había ni siquiera papel. Es decir, hay una época que sí que es cierto que fue una época dura, pero fue una época dura relacionada con una cuestión puramente económica y vital. Trabajando esa época me di cuenta, me llamó mucho la atención porque estaba administrado el papel, y la mayor parte del papel que se producía en España estaba orientado al papel de liar, cigarrillos. Es decir, que había tan poco papel que no se podían editar libros porque iban para el tabaco. Y yo no sé si es cierto, pero dicen que la famosa colección de los crisoles, de los crisolines, estos de papel biblia famosos, pues que lo que hizo el editor fue coger resmas de papel para liar y los convirtió en libros, porque era la única oportunidad que tenía de editar. Entonces decía, bueno, vamos a editar con papel de liar porque el papel bueno no cae. Bien, en Europa pasaba lo mismo, y en el resto de Europa pues estaban en unas circunstancias muy parecidas, aunque políticamente era diferente, y eso parece que lo cambia todo, pero en realidad se vivía lo mismo. ¿Cuál fue el primer gran movimiento intelectual de la posguerra europea? El existencialismo, ¿no? Lógicamente con origen en Francia, con figuras notables como Sartre o Camus. Bien, pues es que el existencialismo también existió en España, es decir, no estábamos aislados como parecía ser. Es más, los libros más conocidos de las primeras grandes obras literarias, que eran La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, y Nada, de Carmen Laforet, los dos de los años 40, son libros con una inspiración existencialista absoluta, hasta tal punto que se ha llegado a comparar, tal vez diciendo que copió la idea. Si recuerdan de la familia de Pascual Duarte, hay un momento dado, una escena bastante memorable en la que Pascual Duarte está como cansado, ha ido a cazar, pero no ha cazado nada, hace calor, y entonces tiene la escopeta y sin ningún motivo coge, y al perro de caza que le ha hecho todo el trabajo le da un tiro y lo mata.
Esa escena se ha comparado con la escena inaugural de la novela de Camus, El extranjero, que empieza cuando el protagonista, sin ningún motivo, esa idea del existencialismo filosófico, dispara a una persona, a un hombre que cruza por ahí, y además lo hace sin sentido, sin culpa y sin nada. ¿Por qué? Porque sí. Es un ejemplo de cómo en realidad había una conexión que se ha llevado tan al extremo que en ocasiones se ha llegado a buscar paralelismos. ¿Cuál fue el siguiente movimiento literario europeo intenso? El neorrealismo italiano. El neorrealismo italiano, que sobre todo es conocido por el cine, ¿no? Todos conocemos a Vittorio De Sica, a Rossellini, a Ladrón de bicicletas, Roma Città Aperta, grandes obras que fueron muy renovadoras del mundo cinematográfico, pero que también tuvieron su trasunto en el mundo literario, con figuras como Cesare Pavese o Moravia. Bien, pues este movimiento neorrealista es el que afectó y tuvo con una subgénero o una subidea detrás, que fue, en su momento se llamó el behaviorismo, ahora ya se llama conductismo, en toda la generación posterior de los años 50, con el Jarama de Sánchez Ferlosio, hijo de Sánchez Mazas, con Ana María Matute, con Ignacio Aldecoa, de los que hemos hablado, o con tantos Luis Martín Santos, etc. Se leía, se conocía lo que se estaba produciendo fuera y se hacían, y había una transfusión, lógicamente no se copiaba directamente, lo que se hacía era pues ajustarlo a la propia consistencia, al propio contexto. De hecho, este mismo grupo, que fue un grupo renovador, fue más adelante otra de las líneas, esta vez francesas, que es la Nouveau Roman, con Robert Grillet o con, ¿cómo se llama la del amante? Marguerite Duras, que lo que transmitieron fue la idea de el ojo de cámara, la transmisión. Todos ellos lo sumieron, es decir, lo trasladaron a la situación y al contexto español y estaban ahí. Pero también en otras artes también había, es decir, el movimiento abstracto. Si han visitado la ciudad de Cuenca, pues conocen el Museo de Arte Abstracto. Estaba una inspiración europea y llegó a España. En cine, por supuesto que tenemos grandes cineastas. Resumen, no había aislamiento, había conexión, había mucha conexión y además se leían y se interpretaban. Yo diría que el mayor problema probablemente sería el idioma, por eso muchas veces fue el italiano o el francés quien más incidió, pero que los españoles no habláramos idiomas es un problema que es nuestro, no es un problema del periodo histórico, y es algo que, bueno, pues que poco a poco lo vamos resolviendo, pero es otro tema, ¿no? que es un tema también muy interesante de hablar, pero que no viene al caso. Esas tres ideas me gusta que estén ahí, y sobre todo considerar qué es otras circunstancias que había, porque sobre todo el problema es cuando se habla de las dicotomías entre los blancos y los negros, es decir, esto es así y no hay término medio. Yo estoy intentando iluminar con luz los blancos o oscurecer los blancos para que se vea que es lo que voy a hacer ahora, y pasar al otro lado, porque también había otro tipo de orientación cultural de la que se habla menos. Y ahora estaba citando antes a Ignacio Aldecoa. Ignacio Aldecoa fue un autor que, y esto lo dicen ahora, lo dicen en concreto un catedrático de la Universidad de Zaragoza, que parte de su poco recorrido literario en su momento, es uno de los autores ahora más considerados, pero en su momento fue porque no quiso adscribirse a el Partido Comunista. Es decir, era una persona absolutamente libre, él vivía desvinculado, él hacía su crítica social, él hacía lo que quería hacer. Y sin embargo, eso fue, y es paradójico, que en la España de Franco el Partido Comunista tuviera influencia cultural, pero la tuvo hasta tal punto que tenemos otros autores que, como otro autor de su generación, como es Juan Goytisolo,
que desde muy pronto se sacó la tarjeta del partido y eso le reportó, es cierto que él pronto se exilió, pero le reportó ciertos beneficios. Hay una anécdota que me parece que es muy sintomática de lo que se estaba viviendo en aquella época. Se organizó en los años 60 un premio muy importante, el premio Formentor, que ahora mismo sigue existiendo, que no es el mismo, en el que las editoriales más progresistas, vamos a hablar así, de toda Europa y Estados Unidos, se organizaron para hacer un único premio y premiar a un autor y a una obra todos los años. Se llamó Formentor porque, paradójicamente, se hizo en España, es decir, se localizó uno de los promotores, el promotor español era Carlos Barral, la editorial Seix Barral, y entonces en el Hotel Formentor de Mallorca fue donde fue la primera convocatoria. No fue la primera porque es cierto que tuvo problemas y las siguientes convocatorias se hicieron fuera de España, no hay que decir que fuera todo maravilloso, pero hay una anécdota que cuenta el propio Carlos Barral en sus memorias que me parece que representa muy bien cómo se interpretaba, y sobre todo lo que estoy hablando es que también había una censura por el otro lado y una limitación. Hubo un año que le quisieron dar el premio a Cortázar, Julio Cortázar, el autor argentino, y la mayor parte de los, entre otros Carlos Barral, la mayor parte de los editores estaban nada menos que a Rayuela. Y los franceses, con los franceses querían dársela a otro español, ¿cómo se llama este? Al de Le Grand Voyage, un español, es Carlos Semprún, que estaba exiliado en ese momento, que además era un agente que luego le escribió unas memorias memorables y muy bien escritas, ¿no? Que es Autobiografía de Federico Sánchez, que es un libro muy inteligente. Pues había escrito un libro en francés, porque le escribía en francés, y entonces los franceses, con la editorial Gallimard detrás, pues estuvieron haciendo esfuerzos para ganarlo. ¿Qué es lo que sucedió? Tienes 5 minutos más o menos. Bueno, pues entonces, pues lo que sucedió es que utilizaron unas tretas tremendas para no darle el premio a Cortázar. ¿Por qué? Porque dijeron que Gil Robles estaba en contra de darle el premio a Semprún. Y entonces todos los editores dijeron, bueno, si Gil Robles que estaba exiliado también, es decir, no estamos hablando dice esto, vamos a dárselo al otro. Esto me parece que es algo que tenemos que considerar, porque parece que por un lado todo es fantástico y todo que no. Matizar me parece que es el mejor modo de ver la realidad. Si nos ponemos a mencionar nombres, podemos encontrar autores, incluso autores ideológicamente alineados con el régimen, que siguen teniendo una calidad, incluso algunos, estoy pensando en José María Gironella, que generalmente se le suele asociar porque es el primero que escribió una novela sobre la guerra civil y tuvo problemas también al principio al publicarla, y luego parecía que era una novela franquista. Yo digo, pues es que no, pero bueno, tenemos a Zunzunegui, tenemos a Luca de Tena, tenemos a Agustín de Foxá, Luis Rosales, un extraordinario poeta, amigo además de Federico García Lorca, Leopoldo Panero, Vivanco, poetas que estaban ahí, y vamos a obviarlos porque realmente vivieron un periodo histórico que no nos gusta. Y no estoy hablando, por supuesto, para el público que me está escuchando, que entiendo que no eso sucede, pero sí que estoy hablando en general. Antonio Boro Vallejo, Sastre, en teatro, el cine de Bardem, Berlanga, Carlos Saura o Mario Camus, el arte de Zuloaga. Zuloaga es otro de los grandes autores que no se exilió, pero luego vinieron los nuevos, Tapies, Saura, el otro Saura, el Saura cineasta, Carlos y Antonio, Millares, Canogar, toda la generación de pintura abstracta, la música, Manuel de Falla, que tampoco se exilió. Es decir, había no solamente cultura heredada, sino que también las nuevas generaciones fueron generaciones memorables, que estuvieron ahí, que podían tener diferentes perspectivas, porque también otro de los mitos, que yo creo que ya se ha resuelto en esta serie de conferencias, es que esta era franquista no era una era monolítica en la que todo el mundo pensaba igual, sino que había constantes movimientos, tensiones, etc. Y dentro de esas tensiones había sensibilidades y había diferentes. Es decir, había cierta capacidad. Vamos a decir, y termino, ¿fue esto un páramo? Yo digo, no fue un páramo en el sentido literal de la palabra, perdón, en el sentido metafórico de la palabra.
Es una pena considerarlo así porque vamos a perder muchísimo y lo que tenemos que hacer es investigarlo y trabajarlo con la objetividad que nos está dando el tiempo, sin entrar a... porque en cultura es una pena cuando se mezcla la persona con la obra. Vamos a analizar la obra, vamos a analizar qué es lo que se está haciendo y la pervivencia y la calidad de las creaciones, que es lo importante. Y nada más, muchas gracias por este tiempo que me han concedido.